¿Alguna vez has sentido que el mundo está cada vez más caótico? Guerras inesperadas, crisis económicas que no terminan, alianzas que se rompen. Parece que las reglas del juego que conocíamos ya no aplican. Si tienes esa sensación, no estás solo. Hoy vamos a desentrañar por qué el orden mundial que ha definido nuestras vidas durante décadas se está desmoronando ante nuestros ojos. ¿Y qué significa esto para nuestro futuro? Para entender lo que pasa ahora, tenemos que retroceder un poco. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos grandes bloques, el liderado por Estados Unidos y el de la Unión Soviética. Fue la Guerra Fría a pesar de la tensión constante. Este sistema bipolar creaba una especie de equilibrio predecible. Sabías quién estaba con quién y cuáles eran las reglas. Pero todo cambió en 1991, con la caída de la Unión Soviética. De repente, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia. Entramos en lo que muchos llaman un momento unipolar. Estados Unidos no solo tenía la economía y el ejército más poderosos, sino que también promovía un modelo de democracia liberal y libre mercado, que parecía ser el destino final de toda la humanidad. Organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, todas lideradas en gran medida por Occidente, se convirtieron en los árbitros del mundo. Durante un tiempo, este orden pareció funcionar. La globalización se disparó, conectando economías y culturas como nunca antes. El comercio floreció y miles de millones de personas salieron de la pobreza, especialmente en Asia. Parecía que estábamos en el camino hacia un mundo más pacífico y próspero, pero bajo la superficie, las grietas ya estaban apareciendo. La primera gran sacudida fue la crisis financiera de 2008. No fue solo una crisis económica, fue una crisis de confianza. El modelo financiero liderado por Occidente, que se suponía era el más avanzado y seguro, casi colapsó, arrastrando al resto del mundo con él. Esto hizo que muchos países, especialmente las potencias emergentes, se preguntaran si realmente querían seguir dependiendo de un sistema tan frágil y dominado por otros. Empezaron a buscar alternativas, a fortalecer sus propias economías y a crear sus propias instituciones. Y aquí entra el segundo factor clave, el ascenso imparable de China. Mientras Occidente lidiaba con sus problemas, China experimentaba un crecimiento económico sin precedentes. Pasó de ser la fábrica del mundo a convertirse en una superpotencia tecnológica, económica y cada vez más militar. Pero a diferencia de la Unión Soviética, China no se enfrentó directamente a Estados Unidos desde el principio. Jugó dentro del sistema, se unió a la Organización Mundial del Comercio y utilizó las reglas de la globalización para su propio beneficio. Ahora, China es lo suficientemente poderosa como para desafiar el liderazgo estadounidense y proponer su propia visión del mundo. Una visión que no se basa en la democracia liberal, sino en un modelo de capitalismo de Estado y control autoritario. Proyectos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta no son solo proyectos de infraestructura. Son una forma de crear una nueva red de alianzas y dependencias económicas centradas en Pekín. Esto ha creado una nueva bipolaridad, una competencia feroz entre Estados Unidos y China que está redefiniendo la geopolítica global. Ya no es una lucha ideológica como la Guerra Fría, sino una competencia por el dominio tecnológico, económico y de influencia. Mientras tanto, otras potencias regionales también están flexionando sus músculos. Rusia, sintiéndose acorralada por la expansión de la OTAN y queriendo restaurar su antigua gloria, ha adoptado una postura mucho más agresiva, como vimos trágicamente en Ucrania. La invasión de Ucrania no solo fue un ataque a un país soberano, sino un ataque directo a los principios del orden de la posguerra, que prohíben la conquista territorial por la fuerza. Esto demostró que las viejas reglas ya no se respetan. Potencias como India, Brasil, Turquía y Arabia Saudita también están jugando su propio juego. Ya no se alinean automáticamente con Washington o Pekín, actúan según sus propios intereses, formando alianzas cambiantes y
y aprovechando la rivalidad entre las grandes potencias. El mundo ya no es unipolar ni bipolar, se está volviendo multipolar. Es un sistema mucho más complejo e impredecible, con múltiples centros de poder, compitiendo y colaborando de formas que cambian constantemente. A todo esto, súmale la cuarta gran fuerza disruptiva a la tecnología. La revolución digital ha cambiado todo. Por un lado, nos ha conectado más que nunca, pero también ha creado nuevas formas de conflicto. La guerra cibernética, la desinformación y la vigilancia masiva son las nuevas armas del siglo XXI. Las redes sociales, que alguna vez se vieron como herramientas para la democracia, ahora se utilizan para polarizar sociedades y desestabilizar gobiernos desde dentro. Además, la carrera por la inteligencia artificial, la computación cuántica y la biotecnología se ha convertido en un campo de batalla clave entre Estados Unidos y China. Quien domine estas tecnologías dominará el futuro. Y no podemos olvidar los problemas que no respetan fronteras. El cambio climático, las pandemias como la del COVID-19, las crisis migratorias, todos estos son desafíos globales que requieren una cooperación global. Pero, ¿cómo podemos cooperar si las instituciones diseñadas para ello, como la Organización de las Naciones Unidas o la OMS, están paralizadas por la rivalidad entre las grandes potencias? Cada país tiende a mirar hacia adentro, culpando a los demás y priorizando sus intereses a corto plazo. Este nacionalismo creciente hace que sea casi imposible encontrar soluciones comunes a nuestros problemas más urgentes. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Estamos entrando en una era de inestabilidad y confrontación. El riesgo de conflictos, tanto entre grandes potencias como a nivel regional, es más alto de lo que ha sido en décadas. Las cadenas de suministro globales, que dábamos por sentadas, son cada vez más frágiles. La economía mundial podría fragmentarse en bloques rivales, lo que significaría precios más altos y menos opciones para todos. Pero no todo es pesimismo. Este caos también es una oportunidad para construir algo nuevo. El viejo orden tenía sus fallos, generó desigualdades y fue dominado por unos pocos. Un mundo multipolar, aunque más caótico, también podría ser más diverso y representativo, dando voz a países que antes eran ignorados. Quizás esta crisis nos obligue a crear nuevas formas de cooperación global que sean más justas, resilientes y capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. El futuro no está escrito. Dependerá de las decisiones que tomen los líderes y los ciudadanos de todo el mundo. Lo que es seguro es que el mundo cómodo y predecible que muchos conocimos ya no existe. Estamos en medio de una transición histórica, y entender las fuerzas que la impulsan es el primer paso para poder navegarla. El orden se está rompiendo, sí, pero de sus fragmentos podría surgir algo completamente nuevo. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha parecido interesante y quieres seguir explorando cómo está cambiando nuestro mundo, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.